Imagina una mesa vacía, el eco del estómago rugiendo, y una factura de préstamo que se multiplica sin cesar. Te han dicho que la Biblia condena cualquier interés, que la usura es el pecado mayor. Y si te dijera que el mismo Dios, en el corazón del Deuteronomio, ordena prestar sin cobro, y que esa orden no es una excepción sino la norma, esa contradicción ha alimentado siglos de censura moral sobre el crédito, y hoy desentrañaremos la verdad que yace bajo la sombra de la tradición. En la tierra de los patriarcas, la economía giraba en torno a la tierra y la cosecha. La parcela era un activo vivo, la semilla el capital y la lluvia el factor de riesgo. Cuando la sequía azotaba los campos o la guerra desarraigaba a las familias, la liquidez dejaba de existir al instante. En esos momentos, la vida dependía de la capacidad de un vecino para ofrecer grano, ganado o dinero sin esperar retorno. La deuda no era una carga individual, era una deuda familiar, una obligación colectiva que se transmitía de generación en generación. La solidaridad se convertía en la red que sostenía el tejido social, y el préstamo sin interés era la costura que mantenía unido ese tapiz. Con ese telón de fondo, el Deuteronomio 15 emerge como una respuesta divina a una necesidad humana concreta. Cuando el año de remisión llegue, perdonarás la deuda, dice la Escritura. Y allí yace la primera pieza del puzzle, la remisión cada 7 años. No se trata simplemente de una cancelación contable. Es un acto de dominio propio que impide que el corazón se endurezca ante la miseria del prójimo. La palabra perdonar trasciende el sentido legal y penetra la psicología oscura del deudor, liberándolo de la culpa y del miedo a la esclavitud financiera. El mandamiento "no tendrás corazón duro" es una orden directa al dominio propio, una exhortación a ejercer el estoicismo ante la tentación del lucro fácil. ¿Cómo se aplicaba en la práctica? Cada 7 años, los ancianos reunían a la asamblea y anunciaban la liberación de todas las deudas. Los prestamistas, aun cuando habían invertido su sudor y su tiempo, entregaban los documentos y devolvían los objetos empeñados. No había espacio para la recaudación de intereses. La única ganancia era la satisfacción de haber cumplido la ley divina. Esa práctica generaba un ciclo de confianza que renovaba el valor percibido del crédito. El préstamo se convertía en un acto de fe, no en una transacción mercantil. El propósito divino tras esa orden es múltiple. Primero, protege a los más vulnerables de caer en la trampa de la servidumbre perpetua. Segundo, fomenta la cohesión social, ya que cada comunidad se ve obligada a cuidarse mutuamente. Tercero, establece un modelo económico donde el capital circula sin la carga del interés, evitando la acumulación desmedida de riqueza en manos de pocos. En esa visión, el préstamo es una extensión del mandato de amar al prójimo como a uno mismo, una manifestación tangible del mandamiento de justicia. Sin embargo, la historia ha tergiversado ese principio. A partir de la interpretación de pasajes que hablan de cobro de usura, en contextos donde el prestamista era un extranjero o un rey, surgió la creencia de que cualquier interés era pecado. Los teólogos medievales, influenciados por la doctrina de la Iglesia, transformaron una regulación socioeconómica en una prohibición moral absoluta. Esa distorsión sirvió para legitimar estructuras de poder que beneficiaban a la aristocracia y a la banca emergente, mientras la población quedó atrapada en la sombra de una culpa impuesta. Desmitificar la usura exige volver al texto original y al contexto que lo generó. No se trata de defender el lucro sin límites, sino de reconocer que la verdadera intención divina era promover la solidaridad, no la explotación. Cuando el crédito se administra con dominio propio y con la mirada puesta en la remisión, el interés se vuelve innecesario, pues la recompensa yace en la restauración del equilibrio social. Al comprender que Dios mandó prestar sin cobro, se abre una puerta a repensar nuestras finanzas contemporáneas. La ética del crédito no necesita estar atada a la avaricia. Puede basarse en la compasión y en la visión de una comunidad que se protege mutuamente. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para seguir profundizando en estos misterios que la historia ha ocultado. Al observar la trayectoria del mandato divino, vemos que el corazón del precepto no radica en la prohibición mecánica de un cobro, sino en la arquitectura de una comunidad que se sostiene mutuamente. Cuando el préstamo se vuelve un puente, no una cadena, la sociedad se vuelve resiliente frente a la adversidad. El texto sagrado, por tanto,
no es una norma estática, sino un modelo dinámico que invita a cada generación a reinterpretar la práctica según su contexto, preservando siempre la esencia de la compasión y la justicia. En la era contemporánea, el sistema financiero se ha transformado en un entramado de instrumentos complejos, donde el interés parece la única medida de valor. Sin embargo, esa aparente inevitabilidad contrasta con la visión bíblica que propone una economía basada en la reciprocidad y la liberación. La pregunta que surge entonces no es si el interés es inevitable, sino cómo podemos reconfigurar nuestras relaciones crediticias para que el beneficio colectivo supere al beneficio individual. Esa reconfiguración no exige la anulación de toda rentabilidad, sino la inserción de mecanismos que garanticen que la ganancia no provenga de la opresión del deudor, sino del crecimiento conjunto. Consideremos, por ejemplo, la práctica del ciclo de remisión que se implementaba cada 7 años. No se trataba simplemente de una cancelación arbitraria, sino de una estrategia planificada que permitía a los agricultores resembrar sin la carga de una deuda perpetua, asegurando la fertilidad de la tierra y la estabilidad de la comunidad. En términos modernos, podríamos imaginar fondos rotatorios de microcrédito que, tras un periodo determinado, se reabastecen y se redistribuyen, evitando la acumulación de deudas impagables. La clave está en la intencionalidad. El préstamo se otorga con la expectativa de que el prestatario contribuya al bienestar colectivo, no con la expectativa de extraer un margen de ganancia desproporcionado. Otra dimensión que el texto sagrado subraya es la disciplina del dominio propio. Cuando el legislador divino ordena que el corazón no sea duro, está llamando a una ética interna que trasciende la mera observancia externa. Ese dominio propio se manifiesta en la capacidad de abstenerse de la codicia, de reconocer la dignidad del otro y de actuar con moderación. En la práctica, implica que quien presta debe evaluar no solo la capacidad de pago, sino también el impacto social de su decisión. Un préstamo responsable, bajo esa óptica, se convierte en una inversión en la salud social, no en una transacción puramente lucrativa. La psicología oscura de la usura, como la describió el pensador medieval, se alimenta del miedo al incumplimiento y del deseo de poder. Cuando se legitima una tasa de interés sin límites, se crea un desequilibrio de poder que favorece al acreedor y subyuga al deudor. Esa dinámica, sin embargo, es contraria al diseño original del mandato divino, que buscaba equilibrar la balanza mediante la remisión periódica. Al restaurar esa balanza en la actualidad, podemos diseñar acuerdos contractuales que incluyan cláusulas de ajuste, periodos de gracia y mecanismos de condonación en caso de catástrofes naturales o crisis económicas. De esa forma, el préstamo sigue siendo un acto de fe, pero una fe que se sostiene en la certeza de la reciprocidad, no en la incertidumbre del cobro. En la práctica cotidiana, los creyentes pueden aplicar estos principios de diversas maneras. Primero, al evaluar la necesidad del prestatario, preguntarse si la deuda es una solución temporal o una trampa permanente. Segundo, al establecer términos claros que incluyan la posibilidad de perdón o reducción en situaciones de extrema necesidad. Tercero, al considerar la creación de fondos comunitarios donde los recursos se redistribuyan de forma rotativa, fomentando la solidaridad y reduciendo la dependencia de instituciones externas que persiguen la rentabilidad a cualquier costo. Al adoptar esta perspectiva, la economía personal se transforma. En lugar de medir el éxito exclusivamente por la acumulación de capital, el objetivo se desplaza hacia la capacidad de contribuir al bienestar colectivo. La riqueza entonces se evalúa por la salud de la red de relaciones, por la seguridad alimentaria de los vecinos y por la estabilidad emocional de las familias. Esa visión, lejos de ser utópica, tiene precedentes históricos. Las ciudades de la antigüedad que practicaban la remisión lograban periodos de prosperidad sostenida, mientras que las sociedades que permitían la usura desenfrenada experimentaban ciclos de violencia y desintegración social. La historia también nos enseña que la manipulación del concepto de usura sirvió a intereses de poder. Cuando la élite religiosa y política reinterpretó los textos sagrados para prohibir cualquier forma de interés, consolidó su dominio sobre la actividad económica, obligando a los más vulnerables a depender de prestamistas externos que cobraban tasas exorbitantes. Ese legado persiste en la actualidad, cuando los sistemas bancarios tradicionales imponen condiciones que perpetúan la brecha entre ricos y pobres. Reconocer esa herencia nos permite cuestionar las estructuras vigentes y buscar alternativas más justas.
Una vía emergente es la economía del compartir, donde los recursos se ponen a disposición de la comunidad sin la expectativa de un retorno financiero directo. Plataformas de préstamo entre pares, grupos de ahorro mutuo y cooperativas de crédito están resurgiendo como expresiones modernas del mandato de la remisión. Estas iniciativas, aunque no exentas de desafíos, demuestran que es posible diseñar sistemas financieros que prioricen la equidad y la dignidad humana. Cada vez que una familia recibe un préstamo sin la presión de un interés asfixiante, se recrea, en miniatura, la visión que el legislador divino plasmó en la montaña de Deuteronomio. Para consolidar este cambio de paradigma, es necesario un proceso de educación profunda. La instrucción debe ir más allá de la mera transmisión de datos. Debe cultivar el dominio propio, la empatía y la capacidad de reconocer las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. En ese sentido, los estudios bíblicos deben acompañarse de análisis económicos y sociológicos, creando una visión holística que permita a los creyentes actuar con sabiduría en el mundo financiero. La integración de la teología con la praxis económica es, pues, un acto de obediencia que trasciende la liturgia y se expresa en la vida diaria. Al concluir este recorrido, la invitación es clara. No permitas que la narrativa dominante siga dictando tus decisiones financieras. Examina tus actos de préstamo y de endeudamiento bajo la luz del mandato divino. Pregúntate si tu comportamiento favorece la liberación o la esclavitud, si tu corazón está dispuesto a perdonar la deuda o a aferrarse al lucro. Esa introspección es el primer paso para reconstruir una sociedad donde el crédito sea una herramienta de empoderamiento y no una cadena de opresión. Si esta reflexión ha despertado en ti una nueva conciencia sobre el papel del préstamo en la vida espiritual y social, te animo a compartir tus ideas en los comentarios. ¿Qué prácticas actuales consideras que encarnan el espíritu de la remisión? ¿Cómo podrías tú, en tu entorno, fomentar una cultura de préstamos sin usura? Tu perspectiva enriquece el debate y ayuda a que más personas descubran esta verdad oculta. Recuerda que el conocimiento, cuando se comparte, se vuelve una fuerza multiplicadora. Si este contenido ha resonado contigo, suscríbete al canal